Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Ingeniería Civil. Para el siguiente proyecto se interceptó la carretera Loja-Zamora dentro de los tramos de la fábrica de oxígeno Osi West y el Portachuelo. El proyecto de carreteras del grupo número 4 está integrado por Sorosano Hurtado, Kelvin Andrés, Pinta Caraguay, Ivania Dayanara, Merino Castillo, Catherine Yaney, Carrión Ruiz, Michael Andrés y mi persona. Dentro del resumen ejecutivo, encontramos que la conexión entre Loja y Zamora Chinchipe es de vital importancia para la zona 7 del Ecuador. ¿Esto por qué? Porque resulta de gran impacto comercial y turístico entre la zona amazónica y la zona sierra de Loja. En base a dicha premisa, este proyecto propone brindar un diseño geométrico horizontal que permita mejorar la eficiencia de la carretera Loja-Zamora, realizando una configuración dentro del tramo limitado entre la fábrica Osi West de las siguientes coordenadas mostradas a continuación en metros hasta la sección ubicada en el Portachuelo, o también la división entre las provincias Loja y Zamora Chinchipe, de coordenadas UTM vistas a continuación. Dentro de este pequeño plano de abajo vemos cómo se ha trazado la carretera dentro de sus respectivas limitantes. Ya para el diseño geométrico horizontal, se toman los parámetros de diseño proporcionados por la ASHTO 2001, referente a los datos de carretera como las pendientes, curvas circulares, radios, velocidades de diseño, peraltes y consistencias. Acompañado de dichos parámetros, se emplearon fórmulas del texto de diseño de James Cárdenas para poder formar el diseño planimétrico basado en la geometría del eje de las carreteras, el cual hace referencia a una misma que se encuentra en 3 dimensiones. Aquí podemos observar a la ASHTO 2011 y el diseño de carreteras en su formato de virtual. Ya concluido este diseño preliminar, se dispuso a analizar la consistencia de cada uno de estos tramos con la intención de que la carretera sea congruente y garantice que los elementos geométricos sucesivos funcionen en conjunto, creando una conducción estable sin sorpresa para los usuarios de esta. Con esta forma se disminuye el número de accidentes y se evita importantes maniobras de conducción peligrosas, asegurando unas condiciones de tráfico irrebatibles. Como es de nuestro conocimiento, la construcción de las carreteras son una pieza fundamental para el desarrollo tanto económico y social de cualquier parte del territorio del país, ya que estas forman parte de la columna vertebral del transporte y por ende su mantenimiento y construcción se convierten en estrategias para el desarrollo y crecimiento de la sociedad. Cabe recalcar que al momento de realizar la construcción de alguna carretera se busca de que ésta sea lo más económica posible. Por ello se realizan recorridos mínimos y se trata de que los movimientos de tierra que se realicen para poder alcanzar la cota subrazante de nuestro proyecto sea mínimo, obviamente cumpliendo con cada una de las normas y principios de diseño. Es por ello que se realiza este análisis de diseño geométrico horizontal, ya que este es un proceso en el cual relaciona los elementos y criterios de operación de los vehículos. Como se conoce, el diseño geométrico horizontal trata de ofrecer funcionalidad y seguridad a cada uno de los usuarios, por ende se debe tener en cuenta ciertos parámetros, los cuales son las pendientes, curvas circulares y espirales, radios, velocidades, peraltes, longitudes y consistencias. Una vez que ya conocemos cada uno de los parámetros y criterios más importantes, procedemos a realizar las evaluaciones preliminares dentro de nuestra ruta que hemos escogido para el proyecto. El primer factor que hemos determinado es acerca de la velocidad específica, la cual hace referencia a los valores máximos de velocidades de las cuales pueden llegar los elementos de alineación de la ruta. Esto se realiza con el único fin de poder garantizar que se cumplan cada uno de los requisitos que ya mencioné anteriormente. Aquí determinamos el valor de la velocidad de diseño del tramo homogéneo y la geometría de nuestro trazado. Una vez que ya conozcamos la velocidad específica, procedemos a determinar el valor de la velocidad de diseño, ya que este es un elemento básico para el diseño geométrico de la carretera porque nos sirve como parámetro para el cálculo y determinar ciertos elementos geométricos de nuestra carretera. Para determinar dicho valor, debemos conocer la categoría de la carretera y el tipo de terreno. Como en nuestro caso, para nuestra ruta, esta se trata de una carretera de categoría primaria de una calzada y posee un tipo de terreno montañoso. Su velocidad de diseño se encuentra en un intervalo de 60 a 90. Por ello, escogimos el valor de velocidad de diseño de 70, un valor intermedio entre dicho intervalo. Ya que conozcamos esta velocidad, nos permite determinar los radios mínimos, las distancias de visibilidad y las pendientes máximas. Al determinar los radios mínimos, relacionamos la velocidad específica con el peralte máximo para carreteras primarias, en la cual nos basamos en la siguiente tabla y como nuestra velocidad es de 70,
y obteniendo así finalmente un radio mínimo calculado de 167,8 y un radio mínimo redondeado de 168. En cuanto a la pendiente máxima, de igual forma nos basamos en la categoría de la carretera y su velocidad de diseño, en la cual obtenemos una pendiente máxima del 7%. Nuestro siguiente parámetro determinado fue el peralte, o también conocido como inclinación, el cual permite que los vehículos tengan una circulación segura sin que estos tiendan a descarrilarse. Para ello nos basamos en la siguiente tabla. Como ya conocemos el valor de nuestra velocidad y el radio mínimo, que fue de 168, obtuvimos un peralte recomendado del 8%. Con respecto a la transición del peralte, aquí se necesita de igual forma el ancho de la calzada, mismo dato que depende del tipo de carretera de nuestro terreno y la velocidad de diseño de nuestro tramo. En este caso, para nuestra ruta, la transición de peralte es de 7,30. Una vez que ya hemos determinado cada uno de los parámetros que anteriormente mencioné, procedemos a realizar el trazado planimétrico, el cual se basa en la geometría del eje de las carreteras, haciendo referencia a una curva misma, la cual se encuentra en 3 dimensiones. Se recomienda que para un primer trazado se haga uso de curvas simples. En nuestro caso, para nuestro proyecto, nuestro primer trazado fue con las curvas horizontales, las cuales son tangentes que se encuentran consecutivas y de igual forma poseen un mismo radio, constituyéndolo de tal manera las proyecciones horizontales reales o espaciales. Cabe recalcar que en dichas curvas poseen elementos como PI, PC, PT, radios externales, tangentes, entre otros elementos. Y es así como nos queda nuestro primer trazado con curvas horizontales para nuestra ruta que hemos escogido para el presente proyecto. Curvas espirales de transición. Siempre es necesario establecer curvas espirales, las mismas que son empleadas para mejorar la comunidad y seguridad de los usuarios dentro de las carreteras. Lo que vendría a ser las curvas de transición es una curva matemáticamente calculada formando una espiral en plano, es decir, visto desde arriba. El inicio de la transición de la curva horizontal tiene así como un radio infinito y una final de transición que tiene el mismo radio de la curva. Como podemos observar aquí, esta imagen de aquí vendría a ser la curvatura en el enlace de tramos rectos con una curvatura circular con curvas de transición. Espiral de Euler. Vendría a ser las curvas más usadas dentro de las carreteras, ya que enlazamos tramos rectos con tramos curvos. Es decir, que en este caso existen dos tramos circulares, los cuales poseen curvaturas diferentes. También vendrían a tener sus elementos, que serían los siguientes de aquí, y esta imagen vuelta vendrían a ser los elementos de la espiral de Euler. En lo que corresponde a estas imágenes, tendríamos el trazado de las curvas espirales a lo largo de la ruta escogida, y la siguiente vendría a ser vuelta a la curva circular simple, la alternativa de nuestra ruta. Lo que vendría a ser una longitud espiral. Dicha longitud hace referencia al tramo de la carretera cuando está desarrollada a la transición del peralte y la misma que forma la transición del sobreancho. Lo que vendría a ser la longitud máxima tendría vuelta a ser el valor del parámetro de la espiral K máxima, donde debería ser igual al punto y punto 1 veces. Lo que vendría a ser la longitud mínima, vuelta vendría a ser el parámetro de la espiral K, que no debe ser inferior al valor mínimo, con el objetivo de que la curva cumpla ciertas condiciones de tipo dinámico, geométrico y estético. En lo que se refiere aquí, nuestra tabla vuelta vendría a ser las longitudes correspondientes de cada radio. Según esta imagen sacamos los siguientes criterios. Vendría a ser lo que sería el criterio 1, que es la variación de aceleración centrífuga. Como podemos observar, aquí tenemos una tabla donde la constante J vendría a ser un valor empírico que indica el grado de comodidad que se desea proporcionar. En lo que vendría a ser el criterio 2, que es la transición del peralte, es un criterio que nos sirve para hacer variar gradualmente el peralte o la inclinación transversal de la calzada. Criterio 3, percepción y estética. La percepción es el valor de la longitud de la curva de transición que ha de ser suficiente para que perciba de forma clara el cambio de la curvatura. Lo que vendría a ser en la parte estética, este criterio tiene como fin de obtener alineamientos
armoniosos donde el ángulo de deflexión debe ser lo que vendría a ser un ángulo mínimo. Lo que vendría a ser entre tangencias horizontales, se debe realizar entre tangencias horizontales a lo que son suficientemente largas para permitir cumplir con la distancia de visibilidad del adelantamiento. Lo que vendrían a hacer vuelta las entretangencias mínimas, se da con de igual sentido y del mismo sentido. De igual sentido, estas carreteras se caracterizan por ser peligrosas y por la disminución estética. De distinto sentido, vuelta vendrían a ser lo que son las curvas que se mantienen en movimiento armonioso, porque el conductor, al tomar una curva, sabe que la siguiente curva será el sentido contrario. Análisis de consistencia. El propósito de la consistencia de diseño geométrico es brindar seguridad a los usuarios de la misma, es decir, un diseño congruente garantiza que los elementos sucesivos funcionen en conjunto, creando una conducción estable y sin sorpresas. Existen diversos factores que ocasionan este tipo de accidentes, como son el conductor, vehículo, clima, la infraestructura de la carretera y más. Una de las principales características de la consistencia en el diseño geométrico de la carretera es la relación de las particularidades de la misma y las expectativas de los conductores. Es decir, que si existe una buena relación en estos dos, generará mayor tranquilidad a los usuarios. Tenemos dentro de ella la velocidad de operación y la velocidad deseada. Se define como porcentil 85, que es el valor que es el valor tomado por el 85% de vehículos o más para los diferentes elementos del trazado geométrico. Se ha determinado mediante los diferentes modelos matemáticos, los cuales ya han sido establecidos. En el presente caso, se hace referencia a un estudio de García y Alberca 2019, el cual es un caso ecuatoriano y se lo toma debido a su localización, en donde de esta manera se presentan varias ecuaciones, las cuales permiten determinar la velocidad de operación entre las curvas y las entretangencias, en donde se toma en cuenta la velocidad de operación de la carretera, el radio mínimo, la longitud de las entretangencias y más. Tenemos también la velocidad deseada. La velocidad deseada es el valor máximo de la velocidad que se espera que tomará el conductor entre las entretangencias, en donde en este caso se toman las ecuaciones con pendiente negativa, en donde deducimos una velocidad deseada de 96.4 kilómetros por hora. Para poder realizar los criterios de análisis, primeramente se localizan las entretangencias máximas, mínimas con las diferentes ecuaciones y la velocidad de la entretangencia horizontales con la presente ecuación. Para poder determinar los criterios, primeramente se determina el perfil de velocidad, donde tenemos los diferentes casos. En el caso 1, donde la longitud la longitud es menor que la mínima. Es decir, que en este caso no tiene el suficiente largo para poder para que el conductor pueda alcanzar la velocidad deseada. En el caso 2, donde la longitud es mayor a la longitud máxima, es donde el conductor, en este caso, alcanzará la velocidad deseada. Y el último caso, que está entre la máxima y la mínima, es decir, no posee el suficiente largo para poder alcanzar la velocidad deseada. Tenemos el criterio 1 basado en la velocidad de diseño versus la velocidad de operación, en donde tenemos las diferentes condiciones. Y aplicando todas las ecuaciones antes mencionadas, podemos deducir que en el criterio 1 tenemos en el sentido de ida, tenemos entre las curvas una consistencia buena, en las tangentes tenemos consistencia buena y aceptable. Y de vuelta tenemos que en las curvas y las tangentes tenemos una consistencia buena. En el criterio 2, que está basado en la velocidad de operación entre dos elementos, tenemos sus diferentes condiciones y en el sentido de ida, en donde obtenemos una consistencia aceptable y en su mayoría buena. Y de vuelta tenemos lo mismo, en su mayoría una consistencia buena y aceptable.
En el criterio 3, que es basado en la conducción dinámica, en donde tenemos en cuenta la fricción lateral provista y la fricción lateral demandada, en donde tenemos N, que esto depende a la topografía del terreno, que en este caso es de topografía montañosa, la velocidad de diseño, que es de 70 kilómetros por hora, FT, que es 0.32, FRA, que es 0.12, y el peralte máximo, que es del 8%, en donde aplicando los diferentes elementos, tenemos que en este caso una consistencia buena tanto de ida como de vuelta. Tenemos los perfiles en donde se toma en cuenta la velocidad de diseño, los radios y las tangentes del diseño, y donde obtenemos la velocidad de operación, en donde obtenemos el perfil de velocidad en sentido de ida y en sentido de vuelta. La consistencia mediante el software IHSDM. Tenemos que este software es empleado para conocer el nivel de seguridad de un posible alineamiento mediante criterios como lo es la predicción de accidentes, el diseño de consistencia, la relación vehículo-conductor y el análisis de tráfico, entre otras. Como es de nuestro conocimiento, de esta manera el software permite situar los potenciales obstáculos en la vía y de la misma manera plantear otra posible sección en la ruta a realizar. Y también contribuye con la identificación de dónde se podrá ejecutar los posibles siniestros y accidentes en la ruta que uno se esté realizando y según la función de la geometría del trazado que se haya realizado. En la ruta de nuestro proyecto se trasladaron los datos del software, en este caso de Excel, de que los obtuvimos mediante el software de Civil 3D y realizamos una traslación al software Excel y de esta manera también realizamos una traslación al software de IHSDM. Por lo que, como se puede apreciar en la pantalla, colocamos todos los datos concernientes como se nos fue impartidos por parte del docente. En este caso, aplicamos esos conocimientos hacia nuestro proyecto y fuimos creando todo lo que es el diseño de consistencia, los datos del diseño de consistencia. Como se puede apreciar al lado izquierdo, tenemos lo que es el alineamiento horizontal, el alineamiento vertical, la velocidad de diseño, entre otros, con lo que se fue poco a poco enlazando los datos de nuestro tramo a este software. Con lo concerniente al alineamiento horizontal, podemos ver que tenemos 42 puntos importantes entre tangentes y curvas, que los cuales se fue colocando con una dirección de curva left y right. También tenemos, ingresamos los datos de la velocidad de diseño, el posted speed, el desired speed y el rising hazard rating, en los cuales se fue ingresando también en lo que es nuestro proyecto, para que el mismo evalúe el último que se ingrese todos estos. Teniendo así, por último, nuestro resultado que nos arroja el software, y por lo que podemos ver, con el poste de speed de 70 km por hora para el sentido creciente, no se obtuvo ningún diseño malo, puesto que también se obtuvo un elemento de diseño aceptable para el criterio 1, dado que hay que tener en cuenta que este software es un programa estadounidense y los valores resultantes van a ser diferentes al momento de determinar el resultado y al momento de procesar el cálculo también de manera manual. Como se puede ver aquí, estos son los resultados de software que nos presenta lo que es el tipo de segmento, la velocidad del V85, como lo es para procesar la información, y el modelo de velocidad. También tenemos lo que son también considerando el poste de speed de 70 kilómetros en el sentido creciente, se obtiene, como se puede apreciar, 19 elementos para un diseño bueno y un elemento aceptable correspondiente al criterio 1. En cambio, lo que es para el criterio 2, también se puede ver que con un poste de speed de 70 kilómetros ha tenido el sentido decreciente con 37 elementos con un diseño bueno, por lo que no se tiene ningún diseño aceptable y es considerado como excelente dentro de los resultados que nosotros tenemos.